Y hemos cambiado de planes así, pero rotundamente. Hacía muchísimo tiempo, técnicamente desde que estuvimos en México. Vi que había mancha de aceite. ¿Qué pasó? Y hoy a la mañana no hubo ni cafecito, ni huevos revueltos, ni mate, nada de nada, porque... Y vamos a hacer reacción en vivo. ¡Wow! Hello, how you doing? Bienvenidos a un nuevo video. Todavía estamos emocionados de haber estado en Chicago. Pasamos 48 horas en esa increíble ciudad y dejamos un pedacito de nuestro corazón porque nos enamoramos en esa ciudad. La verdad es que nos hubiéramos quedado más días, pero se vienen muchas cosas por delante. Hay mucho por contarles que no les vamos a poder develar todo en este video porque van a ser cosas que se van a ir dando a lo largo de las próximas semanas. No nos podíamos quedar más. Ya estamos en la ruta, estamos transitando en estos momentos por el estado de Indiana, el número 16 ya. 15 o 16, no sé. Creo que el 16. Nuevo estado. Y como les dijimos cuando estábamos en Alaska, empezábamos una nueva etapa que era la de unir el océano Ártico con el océano Atlántico. Para recorrer toda la costa este y además elegir un puerto desde donde vamos a embarcar la jacuneta hacia otro país. Pero en el medio de este viaje pasan cosas todo el tiempo y hemos cambiado de planes así, pero rotundamente. Veníamos charlando, recordando también lo bien que nos han tratado en Canadá y lo bien que le hemos pasado en nuestro paso por ese país. Y que siempre dijimos, vamos a volver en algún momento. Para hacer la costa este. Y dijimos, ¿por qué no aprovechamos ahora y volvemos a subir para Canadá para hacer las grandes ciudades de la costa este de Canadá y además de paisajes que queremos conocer? Así que cambio de planes, gente, nos volvemos a Canadá. Estamos desde Chicago a 900 kilómetros aproximadamente de la frontera. Así que nueva, inesperada frontera. Vamos a ir a las cataratas del Niágara, un lugar que siempre tuvimos muchas ganas de conocer. Y estas cataratas son compartidas entre Estados Unidos y Canadá, muy similar a lo que pasa con cataratas del Iguazú entre Argentina y Brasil. Así que nos vamos a ir hacia el lado estadounidense de las cataratas para conocerlas y luego de ahí cruzar a Canadá, recorrer posteriormente Toronto, Montreal y después recién ahí vamos a bajar para ir a Nueva York. Qué buen plan. Me encantó. ¿Vamos? ¿Nos acompañan? Si recién te sumaste a nuestro canal, esta es la tercera etapa que estamos haciendo en Estados Unidos. La primera fue recorrer la costa oeste. Recorrimos California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Oregon, Washington, nos fuimos a Hawái, de ahí volvimos, de ahí cruzamos a Canadá, hicimos toda la costa oeste, después entramos a Alaska, que es un estado de Estados Unidos, recorrimos durante 2 meses, nos volvimos a Canadá, que estuvimos recorriendo la parte de las Rocky Mountains en el centro oeste del país y regresamos a Estados Unidos, así que acá empieza esta tercera etapa. Recorrimos Montana, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Illinois, disfrutando de Chicago y recientemente cruzamos a Indiana. Y estamos a punto de cruzar a un nuevo estado. Estamos dejando Indiana. Solo lo recorrimos por la ruta, ¿no? Porque la ruta interestatal pasa por acá, bien pegadito al estado de Michigan. Vamos a dejar el mapa y ahora estamos entrando a Ohio, al corazón de todo, dice. Nuevo estado, de amor. ¡Yuhu! Número 17, creo. Sí, pero qué tremenda travesía, qué locura este viaje. Y vamos a bajar de la autopista, vamos a buscar un lugarcito para pasar la noche. Hemos encontrado en Iowa Overlander un Walmart y de paso aprovechamos a hacer unas compritas de algunas cosas que nos faltan. Ya llegamos finalmente al Walmart, pero antes de estacionarnos y de hacer algunas compras, hemos aprovechado porque acá hay una estación de servicio donde podemos cargar agua. Así que como siempre, estas son las tareas. No diría que cotidianas, porque no es que cargamos agua todos los días. Pero de todas las tareas, yo creo que la que más se repite es cargar agua. Porque, bueno, cargar y vaciar aguas a la par, porque cada vez que cargamos vaciamos.
nos hemos instalado en el Walmart, fuimos a hacer compras, trabajamos un rato y ahora vamos a cenar. Teníamos un salmón en el freezer, así que el menú de hoy va a ser salmón a la plancha con puré de papas y ensalada de rúcula. Un menú espectacular. El precio de salmón estaba de oferta en el súper, $10 la libra, o sea que sería $10 el medio kilo. Es más barato que la carne de vaca, así que muchas veces elegimos comer pescado. Mientras Santi va cocinando, me encarga de poner la mesa. Y también preparar la serie que vamos a ver hoy. Siempre tenemos series o películas para ver de solteros, le llamamos nosotros, y otras nos gusta compartir en la cena y ver algo juntos. Hace un tiempo atrás nos recontra enganchamos con Young Sheldon, una serie de comedia que es la precuela de Big Bang Theory, y nos encontramos con un problemón. Desde el país que nosotros la estábamos viendo, Estados Unidos, solamente estaba hasta la temporada 6 publicada en Netflix, pero sabíamos que en otros países estaba ya hasta la número 7, que es la última. Pero por suerte, con una VPN pudimos cambiar virtualmente de ubicación y hacer de cuenta como que estábamos en Canadá, por ejemplo. Y gracias a eso pudimos acceder a ver la temporada 7. Hace un tiempo atrás nos pasó algo muy parecido con New Amsterdam, pero bueno, también gracias a una VPN cambiamos de ubicación y la pudimos terminar de ver. Como ya les hemos contado en un montón de oportunidades, nosotros usamos Surfshark para situaciones como estas, como así también para proteger nuestra privacidad cada vez que nos conectamos en una red pública, y lo mejor de todo es que con la misma suscripción que tenemos la podemos usar tanto en los dos celulares como en las dos computadoras y también en la tablet. Así que si necesitas contratar una VPN, aprovecha esta oportunidad, porque si ingresas al enlace surfshark.com/CIS, que es el mismo enlace que está apareciendo en este momento en la pantalla y te lo dejamos en la descripción del video, vas a tener 4 meses extra. Y en caso de que no te convenza, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. En la descripción te dejamos el link. Comer. Qué pinta que tiene eso. Miren lo que es esto. Salud por recordarnos la libertad de cambiar de planes y disfrutar de nuestras decisiones. Y por los próximos destinos. Ya estamos en la ruta nuevamente. Dijimos, hoy nos levantamos, salimos tempranito y no. Siempre contamos que vamos cambiando de planes sobre la marcha e hicimos algo que nos pasa muchas veces. Nos levantamos, nos ponemos a trabajar y se nos va toda la mañana. Decimos, bueno, ok, almorzamos y nos vamos y acá estamos. Eso ocurrió. Igual hoy almorzamos tarde porque almorzamos como a las 3, así que salimos a la ruta a las 5 menos cuarto. Ah, re tarde. Tardísimo. No había visto la hora. Estamos a todavía unos 550 kilómetros aproximadamente de las cataratas. No vamos a llegar el día de hoy, pero la idea es seguir avanzando, así no se nos hace tan largo. Hacía muchísimo tiempo, técnicamente desde que estuvimos en México, que no nos encontrábamos con casillas de peajes. Llegando a Chicago habían peajes, pero son, digamos, de los que ya lo tienen cargado, o bien vos tenés que entrar a la página de internet y lo pagás. Pero digamos, no frenás en la ruta. Similar a los que les habíamos mostrado en Santiago de Chile, digamos, ese mismo funcionamiento. Pero ya ayer, justo antes, saliendo de Illinois, y unos metros antes de entrar a Indiana, y entrando a Indiana ya nos encontramos con casillas de peaje. Pagamos 4 ayer en total. Sí. Y después en una de las casillas pasó lo mismo. Bueno. Pasó lo mismo que ahora, que te dan un ticket y dependiendo cuando terminás este tramo concesionado, pagás allá a la salida, así que después veremos cuánto es. You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can... Hemos pagado casi el peaje más caro de todo el viaje, $18. Pero bueno, la verdad que si lo prorrateamos por todos los kilómetros que hemos hecho en Estados Unidos. El viaje más caro hasta el momento lo hemos pagado en México, que nos costó $20.61. Lo curioso es que en 3 meses aproximadamente que estuvimos en México pagamos 51 peajes, y acá en ¿cuánto llevamos? 3 meses más 2 de Alaska. 5, y 6. Ahora ponele que casi un mes, 6 meses. Hemos pagado todos los peajes acá entre Illinois, Indiana, Ohio. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go,
Hemos llegado a destino. Perdón. Fiaca. No hemos llegado a destino. Hemos llegado donde vamos a pasar la noche de hoy. Estamos en una estación de servicio. Les voy a contar una anécdota. Para los que no nos sigan en Instagram, los invitamos a que nos sigan por ahí, porque veníamos por la ruta, hicimos un vivo en la ruta compartiéndoles y vieron cómo por hacer el vivo nos pasamos 2 salidas de 2 puntos que íbamos a dormir antes. Así que terminamos haciendo como 50 kilómetros más de lo planificado. Pero estuvo muy entretenido el vivo, así que gracias a todos los que nos acompañaron ahí. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la ciudad de Cleveland. Estamos todavía en el estado de Ohio. Pasamos por ahí, se veía una ciudad hermosísima, unos edificios súper altos. Se estaba haciendo ya de noche y ya estaba todo iluminado, un estadio gigante, muy lindo. Pero vamos a parar, descansar por ahora, porque todavía estamos... ¿A cuánto? Estamos no vi como el GPS. a 230 kilómetros todavía de nuestro destino final de este video. Nuevo día de ruta, la verdad que pasamos una noche súper tranquila. La particularidad de esta estación, miren, tienen estacionamientos para Airbnb que obviamente son pagos, creo que valen algo de $30 por spot, y tenés agua y tenés electricidad, pero acá también en el medio había un montón de motorhomes. Vamos a revisar el aceite de la camioneta, porque en el último cambio de aceite después empezó a hacer un ruido la camioneta. Yo me tiré abajo, habían dejado flojo el chapón, el que cubre el cárter, ajusté el tornillo que había quedado flojo y vi que había mancha de aceite. Yo creo que debe ser del cambio de aceite que se les debe haber caído, pero no nos queremos arriesgar y tengo miedo que sea la camioneta que esté perdiendo aceite, así que la venimos revisando más de lo habitual. Está un poquito más de la mitad, así que debe haber sido una mancha de aceite nomás, porque cada vez que paramos revisamos si pierde y no pierde nada, así que quedó sucio, nada más que del cambio de aceite. Y aprovechando que dormimos en una estación de servicio, vamos a cargar combustible antes de seguir viaje. Está a $3.88 el galón de diésel acá. Y hoy a la mañana no hubo ni cafecito, ni huevos revueltos, ni mate, nada de nada, porque nos quedamos sin gas. Así fue muy repentino. La verdad es que no nos dan las cuentas porque cargamos gas hace aproximadamente... ¿Qué día es hoy? Hoy es 5. Hace un mes y medio aproximadamente. Es muy raro porque encima habíamos estado 10 días en Churchill. Es muy poco tiempo para que se nos haya acabado la garrafa de gas. No sabremos si habrá quedado mal cerrada o qué. Pero el tema es que nos quedamos sin gas, así que hay que sacar todo por acá. Hi, how you doing? We need to refill our propane tank. Después de haber bajado todo, aquí tenemos la garrafa. ¿Será esta la última carga de gas en Estados Unidos, Santiago? Puede ser, ¿eh? I won't be able to fill your propane. You don't have a stopper on your propane. I can't fill it. But we use this tank 6 months in USA. I understand that, but I can't service this one. This one doesn't have a triangle thing on it for a propane stopper. I can't fill it. The only thing I could do is have you exchange it for a new one, or you'll have to go somewhere else to get a propane fill. I Okay. can't fill it here. Okay. So, $24.99 to exchange your tank for a new one. Okay. $24.99. Yes. Okay. Thank you. That price include a propane. Those are filled already. Okay. ¿y la cambiamos? Okay. We're going to wanna change do it. exchange? Yeah. Ya. Creo que cuesta más barato cambiar la garrafa que llenar la que tenemos. Bring it over and have you take a look. So let me see how is the. Can I take out? Yeah, go ahead. It's just to protect it. I'm not sure if it's exactly the same. No, it's different. Okay. Yeah, I'm sorry about No, that. sorry. ¿Qué pasó? Es una que es más ancha, no nos va a entrar, y el pico es distinto. Es distinta a la rosca. O sea que no lo vamos a poder conectar con nuestra manguera. Así que bueno, a guardar todo Eso es lo más engorroso. y ir por un nuevo lugar. When I'm in this town, look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold. Vimos que hay un punto marcado de gas en Adio Barlander a 30 kilómetros, así que vamos para aquel lado. Vamos con el segundo intento. Expiration date? That one.
gonna take that. Bueno, in Argentina it's printed. Yeah. We have the same problem in it every is place. not- This one wouldn't pass. This actually does not pass U.S. code. Now I have to figure out its weight. It's 10 kilos. I don't have that. Yeah, we know, Okay. it's like 20 pounds. That's what you put in. When But we- you have to know the empty weight first. When we charge our bottle in Las Vegas, Yes. we charge 6.4 Gallons. gallons. Yeah, see, gallons don't help. It's the same thing. If you just put too much in, it's a problem. You have to know what it weighs, Okay, empty, to know what you put in. okay, Okay? yeah. Como recomendación les damos que sepan cuánto es el peso de su garrafa vacía. Ahora, después de tanto buscar y revisar la garrafa y buscar en internet, sabemos que el peso de nuestra garrafa vacía, que es de las garrafas viejas, porque he estado viendo que ahora hay unas nuevas en Argentina, es de 14 kilos. Como siempre decimos, la predisposición y la amabilidad de la gente es clave para este tipo de cosas. Pudimos cargar la garrafa, el señor fue súper amable y muy predispuesto en buscar, él quería hacerlo de la manera correcta, sabiendo exactamente cuánto pesaba la garrafa, entonces buscó, se puso a limpiar la garrafa, sacaba cuentas y demás, para quedarse tranquilo de que estaba haciendo su trabajo de manera segura, pero queriendo tener la predisposición de ayudarnos. Así que logramos cargar, cargamos unas 20 libras, que son casi ahí los 10 kilos que le van a esta garrafa, y gastamos $21. Estoy pensando que justo antes de venir a cargar habíamos visto el video para rechequear los galones. En Las Vegas habíamos gastado 35, así que fue $15 más barato. Bueno, voy a probar. Sí. Vamos a probar que funcione. Perfecto. Agua caliente en el baño, a ver. Perfecto, y prendió el calefón. Siempre es importante hacer la prueba con la esponja y el detergente. Si llega a haber una pérdida, hace burbujitas. Y ahora que ya está todo ok, vamos ajustando ahí la garrafa. Y ahora a guardar todo. Y ahora sí, mate en mano. Sin el mate es como que no podemos arrancar el día. Entre todo tardamos como 3 horas en cargar combustible, buscar gas, que no nos cargaron, volver acá, vaciar todo, cargar, guardar, calentar el agua para el mate y agarrar ruta. Son las 11:30 de la mañana y estamos a 2 horitas de nuestro próximo destino. Al final recién veníamos sacando la cuenta y todo este año nos duró más o menos eso la garrafa, 2 meses. No sé si acá le pondrán un poco menos de presión que lo que cargábamos en Sudamérica, pero nos ha durado un poco menos, o el gas tendrá menos poder calorífico, no sé. Pero bueno, duró más o menos lo que venían. Y hemos llegado a un nuevo estado. Welcome to Pensilvania. No sé por qué ese estado me suena a nombre de película. Pensilvania. ¿Qué sé yo? Porque lo hemos visto en las películas, yo creo. 18 estados llevamos recorrido de Estados Unidos y quedan muchos por delante. I know I got lost along the way, fell between the foam. Miren lo que es el tremendo lago que se ve allá al fondo, el lago Erie. Estamos recorriendo en estos momentos la región de los Grandes Lagos. La gran mayoría de ellos son compartidos entre Estados Unidos y Canadá, salvo el lago Michigan, si no estoy equivocada, que fue el que les mostramos en Chicago, que solamente pertenece a Estados Unidos. Enormes y qué buena vista y qué lindo el otoño. Creo que es una de mis estaciones favoritas. Me encanta ver cómo las hojas de los árboles van cambiando de color. Hemos visto a lo largo de la ruta un montón de árboles así bien rojizos, naranjas, qué bonito. Y nuestro paso por Pensilvania ha sido muy cortito. Vamos a dejar acá un mapa. Welcome to New York. New York. Voy a cantar cuando lleguemos a la ciudad de Nueva York. Voy a cantar esa canción todos los días porque no deja de sonar en mi cabeza cada vez que escucho la palabra Nueva York. Estamos en el estado, vamos a hacer una aclaración, digamos, todavía falta un montón para llegar a la ciudad y bueno, como ya les anticipamos, vamos a hacer un desvío hacia Canadá y después recién vamos a ir a la ciudad, pero estamos en estos momentos en el estado de Nueva York. Qué hermosa esta ruta con todos los árboles ya otoñales. Hermosura. Come on, man.
hemos llegado a la ciudad de Buffalo, que recién buscamos, tiene 250.000 habitantes, pero parece una ciudad súper grande. Y acá ya venimos bordeando el río Niágara, donde están las famosas cataratas del Niágara. Y del otro lado, estamos en estos momentos en Estados Unidos, y del otro lado del río ya se ve Canadá. Antes de ir a visitar las cataratas, vamos a parar a almorzar. Con suerte, porque recién casi le pifiamos al GPS. Casi nos vamos derecho a Canadá. Hay que tener mucha atención cuando uno pone en el GPS Niagara Falls. Niagara es la pronunciación que dice el GPS. Que te diga Ontario, que es Canadá, o Nueva York, Estados Unidos. Y tenemos puesto la de Canadá, así que casi que nos cruzamos el puente directamente para Canadá antes de recorrerlas del lado estadounidense. Hemos parado en un rest area y hace ya, no sé, 7 meses, 8 meses que estamos por acá y no nos dejamos de sorprender. Miren lo que es este lugar, simplemente para parar en la ruta. Todo ese edificio donde hay baños para comprar alguna cosa. Todo esto de estacionamiento para vehículos. Acá hay lugar para pasear las mascotas, para cargar autos eléctricos, y ahí atrás del cartel hay toda una playa de estacionamiento para camiones. ¡Qué lujo estos lugares! Me encantan. Iba a festejar que hemos llegado ¡Yuhu! a Nueva York. Ya sé, New York. o sea, puede que uno siempre piensa en la ciudad, ¿no? Pero estar acá, cuando llegamos a estos lugares, siempre son los que decimos que miramos el mapa y no podemos creer la locura mental que tenemos que haber venido manejando. Y a ver, ya estamos en el estado número 19 de Estados Unidos, o sea, 19 de los 50 estados haber manejado con esta camioneta, haber venido manejando desde Argentina. Bueno, me parece una locura. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. ¿Qué hay hoy en la cocina del Chef Santi en el estadio de Nueva York? Hoy, para despedirnos de Estados Unidos, vamos a comer Por un ratito. unos bifecitos de cerdo con ensalada. Uy, qué pinta. Unas bondiolitas que tienen una pinta espectacular. Ensaladita de rúcula y espinaca por acá con un poco de queso, tomate, palta y estos bifecitos. Buen provecho. Bueno, estamos a 6 kilómetros todavía y miren ahí cómo se empieza a ver toda la bruma de las cataratas. Yo pensé que era humo hasta que me dijiste y tremendo. Cuneta estacionada. El estacionamiento para motorhome está como a 1 kilómetro alejado del estacionamiento principal, pero acá no hay que pagar. Y el otro estacionamiento decía, me parece que $15 el estacionamiento o 10. 10 y 15, 10 entre día de semana y 15 el fin de semana. Dos cosas hasta el momento que me sorprendieron un montón de las cataratas del Niágara. Una, que son totalmente gratuitas. Yo pensé que era un parque nacional, pero no, es un state park, un parque estatal, y es totalmente gratuito. Y la segunda es que yo siempre creí que estaban en un lugar como alejados, tipo en la plena naturaleza. Como las cataratas del Iguazú. Claro. Y están en el medio de la ciudad, pero literal en el medio de la ciudad. Son una versión ampliada de las Sioux Falls que estuvimos visitando en Dakota del Sur. Pero es, o sea, muy llamativo por la magnitud, obviamente, ¿no? que tienen las cataratas. Y otra cosa que me sorprendió... con razón la gente va caminando por ahí. Creo que veníamos caminando por la calle donde va el trencito. Otra cosa que nos llamó la atención es que todo esto es, como dijo Santi, un parque estatal, pero, digamos, hay espacios libres, o sea, espacios verdes, quiero decir, y hay un montón de gente que está acá pasando el día, entonces me parece un re lindo plan como para venir a disfrutar todo lo que veníamos recorriendo, unos espacios verdes bellísimos. Hermoso. Al lado del río, así que ahora estamos caminando para llegar finalmente a las cataratas.
Y antes de ir para la catarata principal nos hemos desviado a un mirador y ya como se empieza a apreciar la fuerza que tiene el agua. Miren lo que es el río, el tamaño que tiene. ¡Qué tremendo! Me encantaron todos los pajaritos ahí que están como en una parte que es más calma el agua, o sea, están como en un brazo que trae el río. Tremendo esto. Miren la bruma, cómo se ve, y los que le decíamos recién, miren los edificios atrás, o sea, pleno centro de la ciudad. Una locura. Y acá nos encontramos con un mapita. Nosotros ingresamos por acá, que les contábamos que era todo muy lindo. Cruzamos este puente y vinimos a estacionar acá. Este parking 3 es el de motorhome y ahora hicimos caminando esta parte, hicimos este desvío para conocer este mirador de Three Sister Island y ahora vamos a seguir caminando para acá para llegar a la catarata principal. Que en verdad hay dos cataratas principales, uno es la Horseshoe Falls y la otra es la American Falls, así que vamos a visitar ambas. Como pueden ver, todo esto que estamos haciendo nosotros es del lado de Estados Unidos y dicen que del lado de Canadá se ven mejor por el hecho de que uno va a estar del lado de frente, entonces las ves de acá y nosotros estamos como sobre las cataratas, pero allá vamos. Sin haber llegado, lo feliz que estoy de estar acá. La verdad que es un lugar de esos icónicos que siempre quisimos conocer y vamos a hacer reacción en vivo. ¡Wow! No, el tamaño que tiene, por favor. Wow. Son enormes. No, el caudal de agua. Hay muchísima gente acá en el mirador. Y alcanzás a ver la gente del otro lado. A ver. Wow. Del lado de Canadá. Bueno, eso es Canadá. Ah, mirá, y hay navegación ahí abajo. ¡Wow! No, qué impresionante. No me deja de sorprenderme la ciudad y el tamaño que tienen estas cataratas acá. Qué lugar increíble. Estoy muy feliz de estar acá. Es de esos lugares que es muy difícil transmitir la magnitud porque el agua tiene tanta fuerza que hay tanta bruma que no se alcanza a divisar del otro lado, digamos, de la pared, la caída de agua, pero es impresionante. Y nótese el color del agua, la transparencia que tiene el agua. Mira el arcoíris ahí entre el barco y la cascada. Es una postal, no habíamos visto la otra caída, nos dimos vuelta y miren lo que es esta postal, el arcoíris, el puente, el barco ahí abajo y las cataratas. Qué buen lugar. Tremendo está el parque este, hay un montón de miradores y ahora nos vamos a acercar al último que está muy cerquita de la American Falls y creo que nos vamos a mojar un poquito. Hay mucho rocío ya desde ahí arriba, donde nos estábamos sacando una foto. Se sentía cuando el viento llevaba para aquel lado. Le decía a Santi que me hubiese arrepentido mucho si no hacíamos este cambio de planes y nos veníamos para acá. Ya con esto valió la pena el cambio de planes. Me mata lo que son patos. Sí, cisnes, están ahí como... ¿Serán conscientes de dónde están al parados? borde del abismo.
semanas atrás nos hubieran preguntado, hubiéramos dicho, es la última frontera de América que cruzamos. Y acá Pero no. estamos. Y acá estamos. De hecho, no sé si no me acuerdo si no lo habíamos grabado. Estamos rumbo hacia una nueva frontera. Ya recorrimos del lado estadounidense y la idea es cruzar, poder seguir disfrutando de las cataratas, pero del lado canadiense. Estamos muy cerquita, miren. Ahí está el puente, hay varios cruces. Y acá vamos. Nuevamente por entrar a Canadá, la tercera vez en el año. Para todos aquellos que quieran saber los requisitos para entrar a Canadá, los invitamos a que vean el episodio número 1 de Canadá. Ahí detallamos absolutamente todo. Las fechas nos deberían dar sin drama porque cuando entramos la primera vez nos dijeron que teníamos para estar 6 meses y todavía nos han cumplido, a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos por el mes 4, así que deberíamos poder entrar sin problemas. Hi, how you doing? All right, it's $10 US with 13 Canadian. It's not the car? Nope. You're an RV. Thank you. Yep. Bueno, salía $5 estadounidenses por auto, Y no por 10, por Airbnb. porque dice que es por eje. How you guys doing? Hi. Hi. Just the two of you? Yeah. Yeah. Where are you guys coming from? Argentina? Okay. Argentina. Wow, Yeah. you're a little ways from home. Yeah. You drove this all the way up here, huh? Yeah. You did? Yeah, 5 years. Wow. How long have you been in the U.S. for? Now just 1 month. 1 month? Because we went to Alaska, then go back to USA, and now we're going to visit a few cities here in Canada. Anything we need to know about on board? Drugs, guns, currency over 1,000? No. No weapons of Just any? a spray bear. Just what? Spray bear. Spray bear? Bear Yeah. spray? All right, have a good day. Okay, thank you. Thank you. Debe ser el cruce de frontera más vistoso Lejos. de todos. Hello, how you doing? I'm well, how are you? Good. Where do you both live? We are from Argentina. You're from Argentina? Yeah. Is this your vehicle? Yeah. Alright, how to get from Argentina to Canada? We drove from there. Drove from Argentina? Yeah. What do you mean? Isn't there water in between? We drove from Argentina to Colombia. We shipped the van from Colombia to Panama, and then we drove from Panama to here. Ah. To Alaska actually, and now go back to USA, and now we are going to Canada. How long are we staying in Canada for? Now just 1 week. 1 week? Yeah. Where are you going to be staying while you're here? We are going to Toronto, and then we are going to Montreal, Okay. and then we go back to USA. Okay. This is yours? Yeah. You own it? Yeah. You sleep in it? Yeah. Okay. Is there anything in the vehicle that needs to be declared, such as alcohol, tobacco, No. cannabis? We have 1 beer. Okay. Any guns, weapons, or anything for self-protection? No. Cash over $10,000? No. Just bear spray because we used Yep, before. that's fine. That's fine. Do you have insurance for the vehicle? Yeah. Yeah. Can I see it? Yeah. It's a Gringos insurance. Okay, no family, no friends, no nothing here. They're just camping and touring. Yeah. All right, take care, guys. Okay, thank you. Have a good day. You too. ¿Qué? Una frontera más. Bueno, ya estamos acá. To Falls, allá. Todo bien, pero Para mí lo que pasa es que hay un montón que se sorprenden porque, claro, o sea, los descolocás con un vehículo argentino queriendo entrar en Canadá de Estados Unidos, como, che, y ¿cómo hiciste? Pero bueno, todo bien. todo bien. Ya estamos en Canadá de nuevo por unos días. Miren qué linda que está la ciudad con todas las flores. Y atrás tenemos esta torre que para aquellos que quieran se puede subir, dicen que es recomendable para ver las cataratas desde ahí arriba.
Nosotros ahora vamos a buscar estacionamiento y caminar para disfrutar de las cataratas un ratito más, porque este es como el momento ideal, porque tenemos el sol dándole directo hacia las cataratas. Miren lo que es esto de gente y la vista que hay de las cataratas. Es impresionante que este lugar esté acá, así en la ciudad. Es como salgo a correr por la costanera y tenés la catarata del Niágara. Una locura es. Miren cómo, o sea, no está lloviendo, es el agua, el rocío de las cataratas que nos está mojando el vidrio. Ay, no se alcanza a ver. Y hay un arco iris hermosísimo, enorme. Estamos complicados buscando estacionamiento que no encontramos. Todo perfecto, cruzamos la frontera, llegamos a Canadá, encontramos lugar para estacionar y nos estamos yendo a disfrutar con el último rayito de sol las cataratas del lado canadiense. Como info, les contamos que hay varios estacionamientos, hay algunos que tienen una tarifa plana de todo el día, o sea, no importa cuántas horas estés, te cobran $35. Recuerden que ahora ya estamos en Canadá, entonces todo va a ser dólar canadiense. Por favor, editor, conversor acá arriba. Que si vas a venir todo el día, por ahí es un precio caro, pero medianamente razonable, pero en nuestro caso nos queda 1 hora de sol, así que no tenía sentido. Y ahí para estacionar en la calle también se paga, pero lo pagas directamente desde el celular y nos costó unos $3.50 la hora. Del lado de Canadá es una ciudad muy grande, o sea, no sé exactamente qué tamaño tiene la ciudad, pero quiero decir que hay muchísima infraestructura. La mayor cantidad de atractivos o sitios o lugares para que uno se quede a comer o a tomar algo o ver las cataratas desde diferentes lugares, ya sea de la torre que les mostrábamos o desde una noria o las navegaciones que veíamos, salen todas de acá, desde el lado de Canadá. Así que acá es donde encontrarán la mayor cantidad de atractivos y de actividades turísticas. Acá también el editor le va a dejar la cantidad de habitantes que vive en la ciudad. Gracias. Y teníamos apuro de venir hoy porque mañana anuncian lluvia, así que queremos poder contemplarlas con sol. ¡Wow! Y ahora sí, no, es tremenda la vista de acá. Me parece igual muy loco pensar que hace 1 hora aproximadamente estábamos ahí, lo vamos a marcar acá con una flechita en el mirador, y ahora estamos en otro país. ¡Qué locura! Qué tremenda la postal de la caída de agua. Ese puente que están viendo ahí es el que cruzamos recién para entrar a Canadá. Esta es la American Falls y por acá tenemos la catarata principal. Miren acá la Horseshoe Fall, y esto es lo que las caracteriza a estas cataratas. No son las más altas del mundo. De hecho, la cascada más alta del mundo la estuvimos visitando hace 1 año atrás cuando estábamos por Venezuela, que fuimos al Salto Ángel. Después, en la lista de las más grandes, las cuartas son las cataratas del Iguazú, entre Argentina y Brasil, que también estuvimos. Y acá la caída de agua no es muy alta, tiene unos 50 metros de altura aproximadamente, pero lo que las caracteriza es el gran caudal que tienen, la gran caída de agua, y por otro lado también dónde están emplazadas, que es lo que veníamos hablando, están en el medio de la ciudad, entonces realmente es algo que las hace únicas, el entorno que tienen, es maravilloso este lugar. Escuchen este dato, por estas cataratas caen 3.000 toneladas de agua por segundo. Es, pero imposible de pensar. Imagínense en este ratito que estamos hablando acá, los millones de kilos de agua que han caído y los que pasan todo el tiempo. Es realmente impresionante.
para terminar un gran y largo día, preparamos una picadita, una cerveza. Siempre hay que festejar una Obvio. nueva frontera. Nuevo país. Nuevo país no, porque ya estuvimos en Canadá, pero una nueva frontera exitosa. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo destino que elegimos venir a visitar y cuéntenos qué les parecieron las famosísimas cataratas del Niágara. Los queremos leer en los comentarios. Como ya lo mencionamos un montón de veces, para nosotros fue una felicidad absoluta haber cambiado nuestra ruta y habernos venido a conocerlas. La verdad es que estamos sumamente contentos. Súper felices. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse a este canal y activen la campanita porque se vienen hermosos videos en Canadá. Mañana nos vamos rumbo a Toronto. En el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo.